A comunión con Dios he sido invitado. Jesús, el precio por mí ha pagado. El día de celebración se intensifica. La iglesia su cuerpo le adora y en su palabra se edifica. Buenas noches, bendiciones a todos. Siempre nos alegramos, nos gozamos de poder encontrarnos en esta cita de los miércoles de perspectiva bíblica. Para nosotros como iglesias, de iglesia, este es un recurso muy importante para nosotros, los que somos miembros, para poder ser edificados, para poder crecer en el conocimiento de nuestro Dios, de sus verdades para nuestra vida. Y damos gracias a Dios porque por cada uno de los predicadores que compartimos en este tiempo. Damos gracias por la vida de nuestro pastor, el líder, fundador, el pastor Jorge Rivas. Diligentemente selecciona las series, los temas, se empapa, estudia, se prepara y nos provee de un material base para poder hacer estos estudios, para poder profundizar realmente, hermanos. Queremos animarles a que nosotros, especialmente los hermanos de Corporación Bíblica Internacional y nuestros amigos que nos escuchan, que pasemos de comer solo lechita, ¿verdad? Como bebés recién nacidos y que crezcamos a comer alimento sólido, alimento fuerte para crecer nosotros en el conocimiento y en la vivencia de la voluntad de Dios para nuestra vida. Damos gracias a Dios por eso, por su cuidado para cada uno de nosotros. Siempre nos alegramos de recibir noticias de cada uno de ustedes a través del WhatsApp, ¿verdad? Realmente, hermanos, es una bendición. Me dirijo a los hermanos de nuestra iglesia aquí en CBI Tegucigalpa, los hermanos de CBI Fort Walton. Realmente que para nosotros es lindo poder leerles, ya sea, como dije antes, por WhatsApp o aquí en las plataformas. Tengan la libertad de escribir, de saludar, de mandar sus preguntas, sus incógnitas, para poder responder, para poder orar por ustedes. Realmente queremos que todos estos recursos sean un medio de comunión, de conexión en el pueblo de Cristo, ¿verdad? Así que les animamos a que usemos la tecnología para esta comunión, para el crecimiento en el pueblo de Dios, en el conocimiento de Él. Así que les bendecimos en esta perspectiva bíblica del 19 de marzo. Ya estamos a mediados del tercer mes del año y damos gracias al Señor por eso. Aprovechamos a preguntar cómo van con el desafío de este año. Ya llevamos varios desafíos, ¿verdad? Entonces queremos recordarles que hagamos uso de esos desafíos, que podamos hacerlos nuestros, memorizarlos, guardarlos en nuestra mente, en nuestro corazón, meditar en ellos y ser conformados a la palabra. Así que, por favor, trate de repasar el desafío de cada mes, que cada semana, cada día, usted pueda crecer en el desafío de que tenemos como iglesia para cada uno de nosotros. Queremos invitarles a poder disponer su tiempo, su mente y su corazón para que crezcamos juntos en este tiempo. Entonces, antes de iniciar, yo quiero invitarles a que oremos entregando este tiempo al Señor.
Padre, gracias te damos por tus bondades, gracias porque siempre estás con nosotros como un Dios cercano, con ese oído atento a nosotros, como ese Padre amoroso eh, que cuida de nosotros hasta el más mínimo detalle. Gracias por eso, Padre, gracias porque podamos sentir tu presencia en nuestras vidas, guardándonos, proveyendo más de lo que necesitamos, hablándonos de tantas maneras, te comunicas a nosotros a través de la naturaleza, a través de los hermanos, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de un libro, de tantos medios. Tú nos buscas incesantemente. Gracias porque podemos ver tu amor reflejado de tantas maneras. Queremos, Padre, esta noche crecer más en el conocimiento de ti y de tu justicia, que es la serie que estamos estudiando. Espíritu Santo, por favor, guíanos, abre nuestro entendimiento para poder crecer en la comprensión de qué es tu justicia, qué implica para nosotros, qué espera de nosotros y cómo debe verse, Señor, de nosotros, cómo podemos comprender y vivir en esa justicia tuya. Gracias, Padre, por, como dije antes, por los recursos, por el Pastor Rivas y por tu palabra que nos permite, que nos da esta revelación, que nos trae esta verdad, Señor, que nos hace libres. Gracias, porque realmente tu verdad nos hace libres. Y por eso venimos con hambre, con deseo de estudiar tu verdad, de saciarnos de ti en esta noche, Señor. Y te pedimos que honres ese anhelo de nosotros y que nos permita, Señor, poder conocerte más. Bendice cada hermano, cada amigo conectado, por favor, siempre lo presentamos delante de ti. Si no te ha conocido, que pueda, Señor, encontrarte a ti y recibirte a ti, recibir esa salvación que tú has extendido a cada uno de nosotros y que pueda disfrutar de una nueva vida. Y si ya somos hermanos, que hemos, Señor, tomado la decisión de ser tus discípulos, pedimos, Padre, que nos guardes en integridad, en pureza, Señor, que podamos reflejar a otros esa santidad, esa vida diferente que impacte a otros, que otros quieran venir y conocerte a ti por lo que vean en nosotros. Pedimos por eso, Señor, y por este tiempo. Guía mis palabras, Señor, y mis pensamientos, por favor, que estén alineados con tu verdad. Eso es realmente el deseo para esta noche y esta perspectiva bíblica. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, estamos en la serie La justicia de Dios. Ya esta es la tercera entrega. El pastor Rivas abrió la serie con una introducción a la temática, con la definición de justicia en general, ¿verdad? Lo que se conoce como justicia en general y dio varios lineamientos que estaremos estudiando durante esta serie. La semana pasada el pastor Ian también nos estuvo guiando en el estudio de la justicia como justificación, ¿verdad? ¿Qué significa la justificación del cristiano? Y hoy en esta tercera entrega estaremos estudiando la fuerza de la justicia. ¿Qué queremos decir con esta fuerza de la justicia? De, que, de la fortaleza que hay en la justicia. Eso lo podemos entender y lo vamos a introducir con base en el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 14, que lo vamos a poner ahí, pero este versículo nos habla de la armadura de Dios y en el que hace alusión a la justicia. Es este el versículo 14 que dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Amén. Protegidos por la coraza de justicia. Por eso vamos a hablar de qué tan fuerte es la justicia, de la fuerza de la justicia, que es parte de la armadura que Dios nos ha dado
a nosotros. Esta versión que acabamos de leer es de la Nueva Traducción Viviente, pero en la versión de la Reina Valera del 60, Pablo usa la palabra vestíos con la coraza de justicia. Y él está, al usar el término vestíos, ¿verdad? Lo hace con un gran significado. Él tenía en mente ese significado de vestirse, de tomarlo, de cogerlo, ¿verdad? Y de cubrirnos, de protegernos con la coraza de la justicia. ¿Qué significa vestirnos con la coraza de justicia, según lo plantea Pablo aquí? Esto no es más que conocer todo lo relacionado a la justicia divina y apropiarnos y caminar en ella. Nos vestimos de la justicia de Dios cuando conocemos y comprendemos el significado de la justicia divina, cuando nos apropiamos de ella, cuando lo hacemos nuestro, cuando lo hacemos vivo, algo real en mi vida y caminamos en ello. Por eso, sin duda alguna, por eso el pastor Rivas ha escogido esta serie, porque es importante, es algo que me protege de una manera vital. Como dije antes, es parte de la armadura de Dios. Eh, y en relación a eso es importante que entendamos algo. Si bien es cierto, la armadura nos la provee Dios, porque como dice en ese pasaje de Efesios 6, que puede verlo y leerlo más adelante con detenimiento, en la armadura hablamos de la verdad, ¿verdad? Del cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, ¿verdad? Perdón, la espada que es la palabra de Dios. Hablamos aquí de la coraza, de la justicia. Todos esos son elementos que Dios pone a disposición nuestra, pero no van a cumplir su función si yo no voy y me pongo la armadura, si yo no la agarro, ¿verdad? Si no me la pongo y hago uso de ella. Es importante, como lo dice justamente Pablo en el versículo 13, el que es el previo al que acabamos de leer. Si usted le animo a ir y ver su Biblia, subrayar, tomar nota para crecer de nuevo en el entendimiento y la comprensión de este concepto de justicia divina que vamos a tratar de entender en esta noche, pero en realidad es a lo largo de toda la serie que vamos a lograr una comprensión más integral. Hoy vamos a ver los elementos de la fuerza de la justicia, porque es tan importante, ¿verdad? Entonces, al hablar de la coraza de la justicia, como decía antes, es un elemento eh, muy importante en la armadura, porque la coraza en los tiempos antiguos, en estos tiempos, bueno, desde el Antiguo Testamento y en los que fueron escritos estos textos, ¿verdad? La coraza era por lo general una superficie gruesa que podía ser de cuero, un cuero grueso, ¿verdad? Repujado o, o de algún otro material resistente. Hemos visto mallas, ¿verdad? Ustedes pueden pensar en las películas y en las imágenes. A veces han puesto unas mallas o ese material, como les digo, como un cuero, algo fuerte, que era forrado, si podemos decirlo así, con un material resistente, escamas le llamaban en algunos casos. Podían ser cuernos de algún animal o una pezuña de algún animal que las incrustaban en la coraza, en esta parte, o en una malla reforzada con otros elementos que pudiera proteger el torso de la persona, el torso del soldado. eh, y de esa manera podía proteger su corazón y otros órganos vitales. Sabemos que si cuando decimos le disparan a alguien, ¿verdad? O hay un golpe, si va al corazón es fulminante, ¿verdad? Ese órgano vital cuando deja de funcionar, pues hasta ahí llegó
la vida. Y igual hay otros órganos vitales, ¿verdad? Nuestros pulmones y otros que están acá en el torso. Entonces la coraza es la que protegía todos esos órganos vitales del soldado, ¿verdad? Entonces podemos pensar que, que la justicia, al ser una característica distintiva de Dios, porque mucho hablamos de que Dios es un Dios justo, entonces pues no es difícil entender que la justicia es nuestra protección principal contra Satanás y sus acechanzas. A ese nivel es la protección de la justicia. Esa es la fuerza de la justicia en términos generales en este momento, en esta introducción a este tema. Ya lo vamos a ir desmenuzando, como dice el pastor Moisés, cómo es que es tan vital, cómo es que produce esa fuerza y me protege de esa manera. Y es que a medida que los creyentes viven con fidelidad, en obediencia a Jesucristo y en comunión con Él, la justicia del Hijo de Dios, de Jesucristo, produce en los creyentes la justicia práctica y diaria que se convierte en una coraza espiritual. De nuevo, voy a repetir esta idea porque me parece sumamente importante. ¿Cómo es que nos vestimos entonces de esa coraza, verdad? A medida que vivimos con fidelidad, en obediencia a Jesucristo y en comunión con Él, entonces la justicia de Dios me produce en nosotros esa justicia práctica y diaria que se convierte en mi coraza espiritual, en mi mayor protección contra Satanás. Y mire qué paradoja esta, que aunque la iglesia tenga a su disposición o el acceso a estas armas que se hablan en la armadura aquí para esta lucha espiritual, ya hemos dicho antes, y voy a hacer alusión a eso, de que vivimos una lucha espiritual a diario, ¿verdad? Estamos en una batalla. Satanás nos está atacando y nosotros tenemos pues que protegernos con la armadura de Dios, ¿verdad? Y Dios nos ha dado esa armadura, pero no la usamos si no tenemos conocimiento de todas esas armas, si no tenemos esa comprensión que nos ayude a aplicarlas, a vivirlas, a disfrutarlas, ¿verdad? A disfrutar de cada una de esas partes de la armadura. Si no tenemos conocimiento, si no he sido formado en eso, entrenado en el uso de la armadura, pues de nada me sirve. Y eso me hacía pensar en el caso de David. ¿Se acuerdan cuando David, que era un pastorcito, que le había llegado a ver a sus hermanos que estaban en el ejército de Israel luchando con el rey Saúl, y que vio que Goliat estaba desafiando al pueblo de Dios y él se indignó, ¿verdad? Y entonces él se ofreció para ir a pelear contra él porque nadie se atrevía, todos tenían miedo de hacerlo, pero David se ofreció y todos asustados decían, pues este muchachito, ¿cómo va a ir a pelear con ese gigante que tiene su armadura, que tenía su lanza, ¿verdad? El, inmensa, gigante, y él pues totalmente descubierto. Entonces dice la palabra que Saúl le puso su armadura, que le pusieron todo, y pues que el pobre no podía ni caminar, ¿verdad? Ni moverse. Para él, que no había sido entrenado en eso, pues no le sirvió de nada. Más bien se la quitó porque le estorbaba y se fue. En el caso de él, pues se vistió con el poder de Jesús, ¿verdad? De Dios, perdón. Él dijo, Él es quien me protege a mí, pero eso es solo para dar un ejemplo de cómo si yo no me he preparado, si no tengo el conocimiento de cada arma, de la armadura de Dios, pues no me sirve de nada, ¿verdad? Y es sumamente importante hacerlo en particular con la justicia. Bueno, debemos hacerlo con todos, pero en este caso, en esta serie estamos estudiando la justicia de Dios, ¿verdad? Y lamentablemente, aunque la iglesia tiene el acceso a las armas, no las comprendemos. No hacemos lo suficiente o el suficiente esfuerzo para poder
entenderla y conocerla, especialmente en la justicia. Yo tengo que confesar aquí delante de ustedes que para mí no ha sido fácil, no solo hoy en este estudio, sino en general, entender este concepto de la justicia de Dios. A veces uno tiene ciertas nociones de la justicia humana, ¿verdad? Eh, y ciertas nociones también de la justicia de Dios, pero a mí me ha sido bien difícil y estoy tan contenta que el pastor Rivas haya escogido este tema y preparado este material. Y quiero decirles que con esta, al prepararme para esta entrega, para esta perspectiva, yo sentía como que un velo se me había caído, ¿verdad? Como que me cayó el 20 en, en esta definición tan bonita que vamos a conversar. Yo decía, es como que había luchado por entender ese término de la justicia bíblica y hoy, gracias a este estudio, puedo entender eh, este significado que vamos a estudiar hoy en esta noche. Pero les preguntaría entonces, para iniciar, para calentar motores, ¿qué viene a su mente cuando piensa en justicia? Como dije antes, uno tiene diferentes nociones. Quizás lo primero que se viene a su mente es la imagen de la señora Justicia, ¿verdad? Con la balanza en una mano, con la venda, para dar ciertas características de la justicia, ¿verdad? De la perspectiva humana, que la justicia es ciega, ¿verdad? Que es imparcial. Quizás eso le viene a la mente, pero déjeme decirle que ese no es el concepto de justicia bíblica. Tiene cierta relación. No podemos decir que no tiene nada que ver con la justicia, sí, pero ese no es el concepto bíblico que queremos enfatizar en esta entrega. Hay, hay una riqueza considerable en este concepto bíblico de justicia y por eso debemos decir que es bien difícil traducir la palabra hebrea que aparece en los textos originales de la Biblia, ¿verdad? O del griego. Es difícil poder traducirlo con un solo término al español porque hay demasiada riqueza, mucho que podemos decir de la justicia, pero es importante destacar que un ingrediente básico de la justicia es el de la relación tanto entre Dios y el hombre como entre hombre y hombre, ¿sí? Ese es un ingrediente importante en la justicia, ¿verdad? Tiene que ver en una relación con Dios y una relación con los hombres. Por eso en el primer versículo que el pastor Rivas nos mencionaba, en la introducción, él hablaba de que la justicia era justo ponernos en una correcta relación con Dios. Entonces eso es lo que estamos enfatizando hoy, que ese ingrediente importante de la justicia tiene que ver con la relación con Dios, esa correcta relación con Dios y nuestra relación con el prójimo, entre hombre y hombre. No puede haber uno sin el otro, no puede haber justicia entre hombre y hombre sin la justicia de Dios, porque Dios es la fuente de justicia. Y para ir entendiendo y adentrándonos en este tema, veamos lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 24. Lo tenemos ahí en Nueva Traducción Viviente. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Punto y final, ¿verdad? Siento que dice, yo, el Señor, he hablado. Yo soy el que trae justicia. No hay justicia sin Dios. En primer lugar, Él está diciendo, yo soy el que traigo la justicia
demuestro mi amor inagotable y traigo justicia y rectitud. Mire qué interesante, aquí habla los dos. Él está diciendo palabras de Dios, traigo justicia y rectitud. Muchas veces eh, hemos tratado de definir la justicia como rectitud. En inglés, de hecho, ellos tienen justice and righteousness, que lo usan que para nosotros sería así como la justicia y rectitud. Son dos términos diferentes, pero al mismo tiempo relacionados y complementarios, pero no podemos decir que justicia es rectitud. Eso es para enmendar un error si en algún momento nosotros hemos pensado que la justicia es rectitud. Son dos cosas diferentes, como dije antes, relacionadas y complementarias. Miremos ahora lo que nos dice Deuteronomio 24, 12 y 13. Si tu vecino es pobre y te da su abrigo como garantía por un préstamo, no retengas la prenda durante la noche. Devuélvala a su dueño antes de que caiga el sol, para que pueda abrigarse durante la noche y te bendiga. Y el Señor tu Dios te considerará justo. Amén. En el anterior vemos que nos dice Dios, yo soy quien da justicia, o sea, habla de la relación de Dios con el hombre, y aquí nos está llevando ya a ver a cómo la relación de hombre con hombre, porque nos dice en este versículo que acabamos de leer, que si el vecino que es pobre, ¿verdad?, me dio una garantía, que yo no sea injusto, que se la devuelva para que él pueda abrigarse donde la noche, y ese será un acto de justicia. Entonces, yo seré justo si yo actúo de esa manera. Veamos Jeremías 22:3. Esto dice el Señor: sean imparciales y justos, hagan lo que es correcto, ayuden a quienes han sufrido robos, rescátenlos de sus opresores, abandonen sus malas acciones, no maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos ni a las viudas, dejen de matar al inocente. Aquí nos está ya desmenuzando un poco en este pasaje qué es ser imparcial y justo, ¿verdad? Debe manifestarse de estas maneras hacia los demás, ¿verdad? Aquí nos da ejemplos de cómo se ve la justicia en las dos dimensiones, ¿verdad? En estas dos dimensiones de la relación con Dios, porque la justicia que proviene de Dios y se imparte a otros. No puedo hacer justicia con otros si no he recibido justicia de Dios. Eso es importante que lo tengamos claro. Y ese término hebreo que se utiliza para, para, para esto es el término hebreo tzedakah, que incluye esa dimensión de la relación con Dios y con los hombres. Y es que, como decía antes, la justicia supone en primera instancia una relación correcta para con la voluntad de Dios. Y esa relación correcta de la voluntad de Dios originalmente en el pueblo de Israel, o en el pueblo escogido por Dios, porque fue el pueblo del pacto, allí es donde se expresaba esa voluntad de Dios, esa justicia de Dios alcanzaba a ese pueblo escogido por Dios. Ahí es donde vemos que se imparte esa justicia a ese pueblo, en esa selección del pueblo de Dios, en ese pacto que hizo con el pueblo de Israel. Ese Dios mismo es justo. Lo vemos ahí mostrando esa justicia al escoger ese pueblo en ese primer momento, pero ya más adelante justamente voy a mencionar que esa justicia nos alcanza a todos por la fe en su Hijo Jesucristo. Debemos, hermanos, partir entonces de la premisa que si Dios imparte justicia es porque Él, uno de sus atributos, una de sus características más significativas es que es un Dios justo, y por lo tanto se puede confiar en que Él ha de actuar de conformidad con los términos de su relación con su pueblo. Como dije antes, en un primer momento, Él es un Dios justo y el pueblo de Israel podía confiar que Él iba a actuar de conformidad
con los términos de su pacto, ¿verdad? Que había establecido con ellos. Ellos podían confiar enteramente en Él, que iba a cumplir con todas sus promesas, con todo lo que había establecido en su ley, en su pacto, todas esas bendiciones que Él les había dado. Él podían confiar en Él. Dios es, por lo tanto, un juez justo que obra a favor de su pueblo y de cuya justicia depende ese pueblo para su liberación y vindicación. Mire qué bonito. Al ser Él un Dios justo, Él obra en favor de su pueblo. Miren, justicia, favor de su pueblo. Y de esa justicia depende su pueblo para su liberación y vindicación. Miremos lo que nos dice el Salmo 31:1 en relación a esto. Dice el Salmo 31:1, en ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. Por tu justicia, líbrame. Miren, Él está diciendo, por tu justicia, porque tú eres justo, líbrame. Aquí nos está introduciendo a esa relación entre justicia y liberación, justicia y vindicación. Está diciendo, porque tú eres justo, dice el salmista, líbrame. No permitas que me avergüencen, porque eres justo, líbrame, dame liberación. Y entonces vemos aquí como en la palabra se va desarrollando esa relación entre justicia y salvación. ¿Sí? Eso tiene que ver con el significado de la justicia bíblica. Esa relación de la justicia y la salvación van de la mano. Es decir, Dios es justo y por lo tanto es un salvador. Al ser Él un Dios justo, se convierte en un Dios salvador. Miren qué hermoso. Su justicia entonces se interpreta como una actividad redentora. Al ser Él un Dios justo, Él se miraba como llamado, como obligado a extender salvación a su creación. Miren qué hermoso, a su pueblo, extender salvación a su pueblo. Miren qué bonito lo que nos dice Isaías, capítulo 45, versículo 21. Isaías 45:21 dice, declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Nos está diciendo Isaías 45:21. Aquí vemos ya los profetas, he venido con varios textos de diferentes libros de la Biblia que nos van ayudando a adquirir esa comprensión de esta relación entre justicia y salvación. Por eso dice acá en este versículo 21 de Isaías 45, fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. Él es un Dios justo y por lo tanto salvador. Entonces, hermanos, después de esta introducción, después de analizar estos pasajes, que es la justicia bíblica para nosotros. La justicia es un estado o posición que el hombre llega a obtener y a alcanzar por gracia, llega a obtener o alcanzar por gracia en la fe que depositó en el sacrificio de Jesús. Miren, la justicia es el estado que el hombre alcanza por gracia a través de la fe depositada en el sacrificio de Jesús. Alcanzamos justicia, esa justicia de Dios, por la fe en el sacrificio de Jesús, por la fe en Jesucristo y en su obra de expiación. Cuando Él se entregó como ese cordero sin mancha por mis pecados, cuando Él se entregó en la cruz al morir por nosotros, ¿verdad?
a pesar de no haber conocido pecado, como haciendo referencia a los pasajes que ya mencionamos en las entregas anteriores, él era el cordero sin mancha, ¿verdad? El cordero que fue inmolado, pero no había pecado nunca. Sin embargo, y decía el pasaje que mencionaba el pastor Rivas, por nosotros lo hizo pecado. Dios, él cargó con todo el pecado de nosotros para que pudiéramos recibir la justicia de Dios. Por eso, eh, entonces, por esa fe, por esa, en ese sacrificio del Hijo de Dios, nosotros podemos alcanzar esa relación verdadera con Dios y esa relación que comprende el perdón de todo pecado y me pone en una posición moral nueva ante Dios, me pone en una posición de unión con Cristo y con Dios, el único justo, ¿verdad? Así es como alcanzo yo la justicia. Esa es la justicia. Por eso, hermanos, nunca debemos usar el concepto de justicia bíblica desde el punto de vista secular. Está íntimamente relacionado con la salvación de Dios, con la liberación de Dios para su pueblo. Esta justicia eh, que se nos otorga, que se nos da a través de la cruz, debería entonces, hermanos, mostrar la justicia en nuestra vida, eh, al ajustarse a la voluntad de Dios. Es decir, eh, nosotros vivimos de manera justa cuando nos ajustamos a la voluntad de Dios, cuando vivimos en la voluntad de Dios. Y por eso yo al estudiar esto pensaba, wow, no fue coincidencia que antes hubiéramos visto la serie de la voluntad de Dios, porque entonces podemos entrar aquí y entender que esa justicia que hemos alcanzado a través del sacrificio de Jesús debe manifestarse también como una justicia práctica en mi vida al vivir en la voluntad de Dios. Entonces, al vivir en la voluntad de Dios, yo puedo decir que estoy siendo justo, que yo estoy siendo justo con los hombres, ¿verdad? Que estoy viviendo como una persona justificada, como un justo. Ese es realmente el concepto de justicia, hermanos, que debemos entender. Y recordemos que como creador soberano del universo, Dios es justo. Eh, Creó todo y es Dios justo y es un Dios que me encanta leer eso en la palabra, que además de ser justo, Él es un defensor de todos los oprimidos de la tierra. Veamos lo que nos dice el versículo 25 de Génesis 18. Génesis 18, 25, le animo a buscarlo, subrayarlo, anotarlo por ahí. Dice, seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Esta es la conversación que estaba teniendo Abraham con Dios, ¿verdad? Al hacer referencia que Él es un Dios creador, pero es un Dios justo, ¿verdad? Que no puede tratar igual al justo y al malvado. Hermanos, por eso si nos revestimos de la justicia de Dios, hay una protección aún del juicio de Dios, ¿verdad? Eso nos protege de la muerte eterna. También, hermanos, miren qué poder tan hermoso al alcanzar la justicia de Dios. Me protege aún de la muerte. Y eso era lo que estábamos viendo en este versículo, cuando Abraham le decía, tú no harías semejante cosa, porque eres un Dios justo, ¿verdad? No puedes destruir al justo con el malvado, no va con tu naturaleza. Veamos también lo que nos dice Deuteronomio 32:4. Perdón. Él es la roca, sus obras son perfectas.
todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Amén. Deuteronomio 32:4. Qué hermoso, ¿verdad? Habla de que Él es justo porque es recto. Sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Ese es nuestro Dios creador y quien imparte justicia. Miremos el Salmo 76:9. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. Miren qué hermoso. Ahí vemos lo que estaba mencionando antes. Su corazón, al ser justo, la justicia implica necesariamente el, el cuidado de los oprimidos de la tierra. Eso es algo que no podemos ser justos sin obrar a favor de los oprimidos de la tierra. Eso es algo que debemos entender y vivir definitivamente, que si hemos sido justificados, si hemos recibido la justicia de parte de Dios, yo necesito también mostrar justicia al abogar por los oprimidos, ayudar a los necesitados. Y hermanos, esto es hermoso, es verlo aquí, que Dios, al ser el creador y un Dios justo, Él quiere extender su justicia de manera universal. Perdón. De manera universal, extenderla, como dije antes, en primera instancia, la dio a su pueblo escogido, al pueblo del pacto, al pueblo de Israel, pero luego esta justicia está puesta a disposición de todo aquel, de todo ser humano, gracias al sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz, que nos ofrece esa salvación, que nos ofrece esa justificación a todo el que creamos en Él, en ese sacrificio. Y esa justicia, además de ser universal, aplica a todos los pactos que Dios ha hecho a través de la historia, a todas las dispensaciones, a todas las etapas de la humanidad. O sea, no se acaba, no tiene fin, ¿verdad? Está abierta para todos. Y es importante que nosotros lo podamos posicionar, esta justicia, de manera correcta, ¿verdad? Esto prevalece por muchas otras cosas, prevalece por sobre las obras o cualquier otra disciplina en la que nosotros queramos ejercitarnos. Y eso lo dejó bien en claro Jesús en el Nuevo Testamento. En Mateo 23:23 podemos ver lo que Jesús dijo en relación a esto, en relación a la importancia de la justicia. Mateo 23:23 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Ahí se estaba dirigiendo Jesús a los fariseos. ¿Qué aflicción les espera, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo, es decir, observan el diezmo, cumplen con el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, no estaba diciendo no diezmen o no ofrenden, ¿verdad? Pero deben hacerlo sin descuidar las cosas más importantes. Aquí nos pone de nuevo en la posición correcta de la justicia. Debemos observar la justicia, la misericordia y la fe. Es algo crucial para nosotros como cristianos. Debemos entenderlo, debemos aplicarlo, debemos vivirlo, ¿verdad? Debemos entender cómo es que yo recibo la justicia de Dios para mí, como decía el pastor, así no, el pastor Rivas. Yo creo que si entendemos qué significa la justicia de Dios, yo no voy a andar diciendo, como decía él, es injusto, ¿verdad? Esto que ha hecho Dios, porque quizás lo hemos dicho por no entender qué significa la justicia de Dios. Recordemos entonces que al ser Dios el creador
y la fuente de toda justicia. Entonces, la justicia humana se deriva de la justicia de Dios. Veamos, y para reafirmar esto, de que la justicia proviene de Dios, veamos Proverbios 29-26, que dice: muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia proviene del Señor. De ningún otro lugar proviene la justicia, solo de Él. Y por lo tanto, como Dios es un Dios de amor, un Dios justo, y como ya lo vimos en estos pasajes, interesados en todos, en alcanzar a todos, en cuidar a los oprimidos, la justicia, entonces, hermanos, es gracia recibida, la hemos recibido de gracia, como dije antes, por la fe en el sacrificio de Jesús, y por lo tanto es gracia compartida. Tiene dos lados, tiene dos caras esta moneda de la justicia. La justicia es gracia recibida y gracia compartida. ¿Sí? Al recibirla, al entenderla, al vestirme de ella, se debe manifestar en una gracia compartida, aunque de esto lo vamos a hablar más a profundidad en una entrega específica para ello, de la justicia generosa. Pero aquí, en esta, digamos, introducción a esta parte, diríamos que me gusta cómo lo planteaba, por ejemplo, uno de los diccionarios bíblicos que estaba revisando, el diccionario bíblico Certeza, dice en relación a esa gracia compartida con otros, ¿verdad? Esa gracia con los demás, esa justicia con los hombres, dice, y me encantó, que la acción justa con los hombres es aquella que cumple los requisitos de la relación y en un sentido más general promueve el bienestar y la paz de la comunidad. Miren qué lindo. Eh, Esto a mí me trajo tanta luz, porque antes, eh, cuando estaba tratando de entender cómo si ese término de justicia y conformidad con algo, ¿verdad? Yo decía, la justicia, ok, es cumplir la ley, pero ¿de qué ley hablamos, verdad? Pero a mí me encantó esta definición, porque habla de la justicia para con los hombres. Bueno, como dije antes, en primer lugar, está relacionada con la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero también la justicia, una acción justa, parece que estoy siendo justo con mi prójimo o con los hombres, es cuando cumplo, es esa acción que cumple los requisitos de la relación, que promueve el bienestar y la paz de la comunidad. Ahí es cuando les digo que yo sentí como que se me quitó el velo al entender, ok, cada acción que Dios hace con nosotros eh, es, proviene de su justicia, ¿verdad? Esa acción de cuidarme, de promover mi bienestar y mi paz también, ¿verdad? Es Él impartiendo, siendo justo, ¿verdad? Conmigo, ¿verdad? Y lo mismo nosotros con nuestros hermanos. Por eso, Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Miren qué bonito. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es una deshonra de cualquier pueblo. Y a la luz de sobre ese concepto, de decir, si la justicia engrandece a la nación porque las acciones justas y nuestros gobernantes actúan justamente, ellos estarían buscando promover el bienestar y la paz de la comunidad. Ahí actuarían como gobernantes justos, ¿verdad? Por eso, desde la perspectiva de Dios, dice, la justicia engrandece a la nación. Con razón, nuestros pueblos están tan empobrecidos, ¿verdad? Hay mucha gente viviendo en tal miseria. Lamentablemente no hemos tenido gobernantes justos, no hemos tenido tomadores de decisión que hagan acciones justas, ¿verdad? Sino que por el contrario, toman acciones pecaminosas, ¿verdad? Alejadas de la justicia de Dios, sin el temor de Dios. Y miren lo que dice ese versículo, es una deshonra para cualquier pueblo. Nos deshonran, ¿verdad? Con esas acciones. Veamos lo que dice Daniel 4:27, que es otro pasaje interesante también. Mire, por tanto, yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados
y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar. Eso se le advertía al rey. Al rey se le decía, renuncie a sus pecados y actúe con justicia. Miren, eso a mí me deja muy en claro que el pecado y la justicia no van juntos. Si estoy en pecado, no estoy actuando justamente. Soy justo cuando actúo en sintonía con la voluntad de Dios. Perdón. Y es que debemos entender, hermanos, que la justicia es una exigencia central de todos los que profesamos el nombre de Dios. Se nos exige la justicia en estos términos, ¿verdad? Que hemos hablado en la defensa de los oprimidos, en el cuidado de, de los demás, ¿verdad? Se nos exige la justicia para muchas acciones. A lo largo de la Biblia, de la palabra, vemos que se exigía justicia. La palabra decía que debían ser justos para presentar sus sacrificios, ¿verdad? Hablaba de que, y eso lo dejó bien claro en varios pasajes, por tiempo no los podemos ver todos, pero quiero citar al menos el pasaje de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8, donde Dios estaba diciendo a través de los profetas, estoy cansado de que me hagan sacrificios, ¿verdad? Porque yo ya les dije que es el tipo de sacrificio que yo quiero, el tipo de acción justa que yo quiero, hacer justicia, que hagan misericordia y que se humillen ante su Dios, ¿verdad? Eso es lo que Él pide por sobre todas las cosas. Él decía, Él pedía justicia en el ayuno, como dije antes, de nada nos sirven otras disciplinas si no hago justicia, si no acceso a la justicia. En el ayuno, en el capítulo 58 de Isaías, igual les digo, anótelo, vaya y búsquelo. Ahí él habla, donde dice, ¿qué es el tipo de ayuno que yo quiero? Es el ayuno de la justicia, el que yo espero de ustedes, ¿verdad? En que si van a ayunar, lo hagan también, pero con obras de justicia, porque ahí en ese pasaje vemos que le preguntan, y esto me pareció tan revelador, le decían ahí al Señor, a Dios, pero ayunamos tanto, nos afligimos, ¿verdad? Y es como que para ti no cuenta eso. Y entonces Dios le dice, es que no es eso lo que yo quiero en primer lugar. Si ustedes no hacen eso, no traen libertad a los cautivos, si no liberan a los oprimidos, si no dan sanidad, ¿verdad? Si no apoyan a los pobres, ese es el tipo de ayuno que Él quiere, ese es el tipo de justicia que Él quiere ver reflejada en nosotros. Igual en el diezmo, lo vemos en Mateo 23. Ahí pueden ustedes anotarlo y buscarlo. Y dice que la justicia se pide también en obediencia a los demás mandamientos y en la presencia del templo de Dios. O sea, es esencial. Es en Mateo 23, gracias Gabriel, que ahí nos lo puso también en, en la pantalla, nos dice, de modo que la justicia es universal y se aplica a todos los pactos de dispensaciones. Jesús afirmó que la exigencia, perdón, del Nuevo Testamento en cuanto a la justicia era algo crucial. Creo que ahí fue mi error en cuando se lo copié a Gabriel. Pero usted vaya y búsquelo en su pasaje y va a ver cómo se requiere esa justicia por encima de cualquier otra disciplina. O si yo voy a hacer lo otro, gracias Gabriel por traerlo. Esto estaba tratando de recordar, yo sabía que ya teníamos este pasaje. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Porque se cuidan de dar el diezmo, sobre todo, ¿verdad? Hasta de cualquier ingreso que le den, pero pasan por alto lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar,
pero sin descuidar las cosas más importantes. Gracias, Gabriel. Lo que estaba diciéndonos entonces aquí el Señor en todos estos pasajes es que la justicia es central y prevalece o debe hacerse también junto con el diezmo, con el ayuno, con otras prácticas. Las ofrendas son importantes, pero no descuidemos la justicia. Esto es central para Dios. La justicia de Dios es Dios en su gracia trayendo por medio de la fe a aquellos que no eran parte del pueblo de Dios para que fueran parte de la comunidad de Dios. Eso es en resumen, ya para ir concluyendo nuestra perspectiva de esta noche. La justicia de Dios es Dios en su gracia trayendo por medio de la fe, como dije antes, en su Hijo, en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, trayendo por esa fe en ese sacrificio a los que no son parte del pueblo de Dios para que formen parte de la comunidad de Dios. Esa es la justicia de Dios. Eso lo vemos que Pablo en su carta a los Romanos trata de explicarlo a través del concepto de la justificación, ¿verdad? De cómo somos justificados, cómo somos traídos al pueblo de Dios, ¿verdad? Por la fe en ese sacrificio y por gracia. Y lo vemos también en el versículo, bueno, en la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículos 12 y 13. Aquí vemos que Pablo también nos dice que en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no coincidían las promesas del pacto que Dios, y no conocían, perdón, las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Amén. Qué hermoso. Este resume el concepto de justicia, hermanos, que estábamos tratando de estudiar esta noche. Esa justicia es esa gracia de Dios impartida a nosotros por la fe en ese sacrificio de Jesús, ¿verdad? Para nosotros, los que antes no éramos pueblo, antes que vivíamos lejos y separados de Él, Él nos da su justicia por ese sacrificio para que viniéramos a ser parte de su pueblo. Qué hermoso, hermanos. Eso es lo que significa. Tenemos un Dios justo que nos provee la salvación, ¿verdad? Esa salvación que es completamente obra de Él, ¿verdad? Nada que el hombre haga puede darle la salvación. Fue un regalo de Dios, de la gracia de Dios por ese sacrificio de su Hijo Jesús, no por obras. Nadie puede salvarse por obras, ¿verdad? Esa es la justicia de Dios, esa actividad salvadora de Dios en conformidad con su naturaleza, ¿verdad? De Dios justo, de Dios creador y justo, actuando en Cristo, ¿verdad? Para nosotros. De nuevo, hermanos, concluyendo, la justicia de Dios es ese poder de Dios que opera para salvar a toda la humanidad y toda la creación de fe en personas que antes eran pecadores. Así que, hermanos, yo espero que usted esta noche pueda acostarse con una sonrisa, ¿verdad? Con un gozo, que su corazón se sienta engrandado al pensar en cómo Dios le ha dado esta justicia, ¿verdad? Le ha extendido justicia a su vida al permitirnos, al ponernos en esa correcta relación con Él a través de su Hijo Jesucristo y que nos permita poder vivir de manera justa, haciendo acciones justas con los hombres, libertando a los cautivos, ¿verdad? Llevando paz, llevando palabras de paz, de libertad al que está oprimido. La necesidad es tan grande, hermanos. Por favor, no durmamos, no nos quedemos de brazos cruzados. Esa justicia que hemos alcanzado no es solo para nosotros. La evidencia máxima
de que hemos recibido esa justicia, que hemos sido justificados. La evidencia es de que nosotros vivamos haciendo acciones justas y alcancemos a otros. Así que les animo a que esta noche nos acostemos con ese gozo, que nos vistamos con esa coraza de justicia que nos protege ante cualquier acechanza del enemigo, ¿verdad? Que quiera ponernos en duda de nuestra salvación, en duda de que Dios me ama y imparte justicia a mi vida. Les abrazo y les bendigo, hermanos. Les deseo una buena noche, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne sus mentes y corazones en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches.